Un especial saludo para todos. La temática que se va a abordar es distribución de frecuencias para datos agrupados por clases. Empezando con la definición, una distribución de frecuencias para datos agrupados es una manera de organizar y presentar los datos obtenidos de una observación para poder analizar y plantear conclusiones. Dichos datos se pueden agrupar según la frecuencia con que se repiten o con determinados intervalos de valores, que son llamados también clases. Estos resumen información y son pertinentes cuando el conjunto de datos es demasiado numeroso. Aquí se muestra un ejemplo donde se toman la estatura de 40 mujeres universitarias. El primer dato es 1,63 y el último dato es 1,62. Veamos este subvideo. Explica una parte de esta tabla. Bueno, estos datos se van a resumir en una tabla de distribución de frecuencia agrupada por clase. Primero se halla el rango. Aquí igual el rango. El rango es igual al dato más alto, que en este caso es 1,81, menos el dato más bajo, que en este caso es 1,46. Así que el rango es igual a 0,35, que da la resta. Luego se halla el número de intervalos. El número de intervalos, su fórmula es raíz cuadrada de n. Pero como n es 40, que son 40 datos, es raíz cuadrada de 40. Y eso da 6,32. Este dato se aproxima al entero siguiente, en este caso 7, se aproxima a 7. Esto significa que hay 7 intervalos en total. Luego se halla la amplitud. La fórmula de amplitud es rango entre el número de intervalos. Ya se calculó el rango y se calculó el número de intervalos. Se reemplaza. Rango es 0,35 y el número de intervalos es 7. Se hace la división y da 0,05. Luego se construye el primer intervalo de clase. 1,46 se le suma 0,05, que es la amplitud, y da 1,51. El segundo intervalo de clase, el 1,51 se suma 0,05 y da 1,56. Así el tercer intervalo de clase se hace lo mismo y se construye el resto de intervalos. Bueno, aquí se muestra ya la tabla terminada. Esta es la primera columna, donde están los intervalos de clase, los 7 intervalos de clase. Aquí vemos la segunda columna. La segunda columna es la frecuencia absoluta, que es el número de datos que se encuentran en cada intervalo. Por ejemplo, las mujeres que tienen la estatura entre 1,46 y 1,52, la frecuencia es 2. Hay 2 mujeres que tienen esa estatura. La que miden entre 1,51 y 1,56, hay 4 mujeres. Aquí en el ladito vemos el orden de estatura. Tenemos 1,46, 1,50, 1,52, 1,52, 1,54, otra vez 1,54 y así sucesivamente.
Aquí se construye la tercera columna. La tercera columna es la frecuencia relativa porcentual. Su fórmula es frecuencia absoluta dividida entre el número de datos. Para el primer punto, que está el primer dato de la columna, es 5. ¿De dónde salió ese 5? La frecuencia absoluta es 2. Ese 2 se divide entre el número de datos, que es 40. Entonces 2 entre 40 da 0,05. A multiplicarlo por 100 da 5. El segundo valor, que es 10, aquí está en la columna, se divide 4 entre 40 y da 0,1. A multiplicarlo por 100 da 10. Y así sucesivamente se hallan los otros datos. La cuarta columna es la frecuencia absoluta acumulada. El primer dato es 2, que es la frecuencia absoluta. El segundo dato es 6. ¿De dónde sale este 6? Es la suma de la frecuencia absoluta acumulada, la primera, con la frecuencia absoluta, que es 4. Entonces 2 con el 4, ahí están encerrados en un círculo, y da 6. La siguiente, se suma 6 con el 8 y daría 14. Y así sucesivamente, hasta terminar la columna. Bueno, la última columna, que es la quinta columna. En esta se halla la frecuencia relativa porcentual acumulada. Esa frecuencia relativa porcentual acumulada, el nombre lo dice, se va acumulando los porcentajes. Por ejemplo, el primer dato, que es 5, se toma de la frecuencia relativa. El segundo dato, que es 15, se suma el 5 con el 10 y me da el 15. El tercer dato es 35. 35 sale de 15 con el 20. Y así se va construyendo, se van armando los siguientes datos, hasta llegar a 100, que es 100%. Si queremos hacer una conclusión aquí, vamos a mirar el intervalo de clase 1,61 y 1,66. Es decir, las mujeres que miden entre 1,61 y 1,66. Aquí vemos que se repite 7, es decir, que hay 7 mujeres que tienen esa medida. Este 17,5 significa que 17,5% están en la estatura entre 1,61 y 1,66. El 21, ese dato significa que las mujeres que miden entre 1,46 hasta 1,66, hay 21 mujeres. Ahora, este dato que corresponde a 52,5%, eso significa que las mujeres que miden entre 1,46 y 1,66 equivale al 52,5%. Y así se pueden hacer otras conclusiones. Bueno, muchas gracias.